Un gusto estar por acá nuevamente contándote las historias más extrañas y escalofriantes del mundo paranormal. Tenemos ya el episodio número 19 y espero que lo sigas disfrutando, al igual que yo. Realmente están muy buenas. No te olvides que tenemos una vía de contacto para que nos sigas mandando tus crónicas y podamos ponerle voz a aquellas historias inquietantes, ¿vale? El correo es crónicasconoscar@gmail.com. Y vaya que nos han llegado buenas crónicas, ¿eh? Poco a poco daremos a conocer cómo está en este momento más crónicas. Sí, vamos un poquito retrasados, pero poco a poco estaremos poniéndonos al corriente. Va que va. Bueno, de todo esto que nos han mandado, hay crónicas increíbles que a lo largo de estos ya 19 con este episodios han sido fascinantes. Pero también hay algo que me llama mucho la atención, no sé si a ti. Y en este caso se trata de a veces cuando llegamos a un lugar. Ese lugar se encuentra ocupado y no precisamente por personas físicas, no. Suele pasar de manera frecuente que algo hay dentro de ese lugar, ya sea una casa, ya sea un lugar de trabajo, ya sea una bodega, donde te encuentres, hay algo raro que ya lo estaba habitando. Y precisamente nuestra siguiente crónica habla de ello. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Crónicas con Oscar Guarneros. Comenzamos. Crónicas con Oscar Guarneros. Y nuestra crónica dice así. Muy buenas noches, señor Oscar. Le quiero contar algo muy curioso que me pasó hace años cuando vivía en Zacatecas. Yo soy de Uruapan, pero me casé y me fui a vivir con mi marido a Zacatecas. Vivíamos muy bien en un pequeño departamento, pero luego la familia creció y pues ya no cabíamos con 2 niños en el pequeño departamento que estábamos cuando recién nos casamos. Así que junto con mi esposo buscamos algo más grande. A mi esposo le empezaba a ir mejor en el trabajo y encontramos una casa. Se notaba que era de esas casonas un poco antiguas, pero nos quedaba cerca del centro y la renta era muy económica. Nos mudamos. Y algo que notamos era que el olor a humedad era un poco fuerte. Así que abríamos ventanas, limpiábamos muy frecuente para quitar el olor. Los focos que poníamos tardaban muy poco. Se nos fundían de manera rápida. Pero algo que me empezó a molestar era que ya el olor a humedad era muy penetrante, tanto que olía ya feo. Revisaron tuberías, impermeabilizaron, se pintó todo y nada. No se explicaban por qué olía a humedad. Una tía me recomendó que quemara incienso para acabar con el olor y así lo hice. Recuerdo mucho ese día. Fue un martes como a las 11 del día que prendí mi incienso. Cuando el humito había inundado la sala, empezó a oler ya mejor y me di cuenta de algo extraño que incluso mi marido me dijo cuando llegó de trabajar. La casa se puso en silencio. No sé si me explico, pero algo que no habíamos notado era que la casa tenía una especie de zumbido, como si fuese un ruido blanco. Al siguiente día, la casa ya no olía a humedad. Era algo muy reconfortante ya no tener ese olor. Pero ese día, o esa noche más bien, empezó lo feo. Mientras cenábamos, las luces empezaron a parpadear y se nos fue la luz. Pero solo a nuestra casa. Mi esposo revisó la caja de fusibles y todo normal. Esa noche la pasamos con la luz de las velas. Nos fuimos a dormir y cerca de la 1 de la madrugada escuché unas voces, como si alguien platicara. Me levanté, salí de la recámara y vi a mi hijo de 4 años platicando con la pared. Me quedé sorprendida. No había nada, no había nadie, solo la pared. Pero mi hijo estaba ahí, platicando. Me acerqué y mi hijo me alzó los brazos. Me dijo que lo llevara a su cama, pero no lo dejaban ir a dormir. Le pregunté que quién o qué era, que eso que me decía, y me dijo que era ella. Pero, ¿quién, hijo?, yo le pregunté, y él solo me decía, ella, y señalaba la pared. Mi hijo se durmió,
Le platiqué a mi esposo lo que había pasado, pero me dijo que a lo mejor por lo de la luz se había espantado y estaba soñando. Pero a la siguiente noche, mi hijo volvió a levantarse y clarito escuché cómo decía: pero yo no quiero hacer eso, le va a doler a mi mamá. Me acerqué a él rapidísimo y lo cargué. Le pregunté qué era lo que hablaba y me dijo que la señora le decía que tenía que cortarme. Pero yo le decía que te iba a doler, mamá. Ay, señor Guarneros, ya estaba yo espantadísima. Algo dentro de mí me decía que algo o alguien estaba en mi casa. Dejé a mi hijo en su cama. Lo dormí y me fui para la recámara. Apenas voy llegando y veo a mi marido levantado. Yo pensaba que también había escuchado a mi hijo levantarse y que estaba preocupado por ello. Le comienzo a platicar y me doy cuenta que estaba dormido o como en trance, porque sus ojos estaban abiertos y me seguía con la mirada. Me empezó a dar mucho miedo. Lo agarré de los brazos y lo comencé a sacudir y a decirle que despertara. Fue entonces que se me quedó viendo fijamente y con una voz de mujer muy tenebrosa me dijo: vete de aquí o toda tu familia va a morir. En eso, que escucho detrás que alguien corre. Eran como pasitos de niño. Rápido que me voy a la recámara de mi hijo creyendo que él había sido y que me había visto sacudir a su papá. Llegué a la recámara de mis hijos y nada, los dos seguían acostados y dormidos. Ya no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo. Comencé a llorar. En eso, que escucho cómo dicen: mamá, mamá, ven, no me dejes aquí. Se escuchaba como la voz de mi hijo mayor, pero él estaba junto de mí, dormido. Me quedé paralizada y nuevamente escuché que decían: mamá, ven por favor, tengo miedo. Mamá, ven. Moría de miedo, de verdad que no sabía qué hacer. Comencé a temblar y a llorar. Y unos pasos, de pronto, se acercaban. Poco a poco iban a la recámara de mis hijos. Clarito escuchaba esas pisadas que se dirigían hacia donde yo estaba. Me armé de valor. Me levanté. Me puse frente de las camas de mis hijos con los brazos abiertos como para protegerlos. Y en eso me dicen: Sophie, ¿estás ahí? Era la voz de mi esposo. Veo que se asoma y corro a abrazarlo y comienzo a llorar. Perdón, pero soy muy chillona. Y a esta altura ya no sabía si gritar, correr o qué hacer. Mi esposo me abrazó fuerte. Trató de tranquilizarme y me dijo que despertó en la sala. No sabía cómo había llegado ahí, pero cuando regresaba a nuestro cuarto, escuchó que decían: mamá, mamá, ven. Y se regresó para checar, pero no había nadie. Se regresó asustado, pero no me vio en la recámara. Así que imaginó que estaría con nuestros hijos y fue cuando volvió a escuchar el tengo miedo, mamá. Por eso fue a la recámara. Le dije todo lo que había pasado. Se quedó callado y me dice: mira la hora. Es muy tarde para salirnos. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. ¿Por qué no mejor nos quedamos aquí? Si estamos juntos, nada malo nos va a pasar. Yo la verdad no quería quedarme, pero pues vi a mi esposo seguro y decidido y eso me dio confianza. Nos quedamos, ya después solo escuchamos cómo los trastes los tiraban y ya no se escuchaba después nada más. Nos quedamos dormidos y nos despertó la alarma de los relojes. Nos preparamos todos para salir, mi esposo se fue a trabajar, mis hijos a la escuela, yo los fui a dejar y de ahí me pasé a una iglesia que estaba cerca de la casa. Cuando llegué, aún no abrían. Me esperé y cuando abrieron, por fortuna, era el propio padre de la iglesia, ya que ese día no había ido la encargada. Le platiqué todo lo que habíamos pasado y me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que no éramos los primeros en quejarse de esa casa, ya que habían habido varios que la habían rentado y se habían salido por lo mismo.
e incluso tenía el conocimiento de que varios sacerdotes ya la habían visitado. Me dijo que él también ya había acudido a la casa y que solo le había dado una bendición, pero sí se notaba algo raro en el ambiente. Él me dijo, lo mejor será que se muden de ahí. No quedé conforme. ¿Cómo escuchar eso? No sabía qué hacer, pero no quería irme de mi casa. No sé si eso me dio más miedo, pero también me dio fuerza. Me fui con una vecina, le conté todo y le pregunté que si conocía a alguien y sí me llevó con una persona que en este caso se dedica a hacer limpias. Para mi sorpresa, la señora era muy joven. La médium me escuchó muy atenta y me dijo que fuéramos a mi casa. Cuando llegamos, la chica sacó de su bolsa una veladora, un morralito pequeño, un líquido verde y un plato de metal. Prendió la veladora, se puso a rezar y con un palo de madera empezó a golpear el plato de metal que hacía un ruido extraño. Me llamó la atención que la casa empezó a crujir y se escuchaba un poco fuerte. Por momentos me dio un poco de miedo que se fue a sacar la casa porque pues había mucha madera en ella. Como era casa vieja, ya se imaginará usted cómo estaba construida. Cuando la medium terminó, me dijo, se tienen que ir de aquí. Los espíritus de esta casa están muy enojados. Y si entendí bien, lo que quieren es estar en paz y que ustedes se vayan. Si no se van a poner muy agresivos. Le dije que si había otra manera de sacarlos o algún conjuro para que se fueran de la casa y me dijo que sí, que había una manera y era derrumbando la casa. Me quedé como en pausa, incrédula por lo que me decía. Pensé que era una broma, pero me dijo que no, que solo así se irían de aquí. Así que lo mejor era buscar un lugar donde estuviéramos tranquilos. Que los seres que habitan la casa era una señora con 2 niños, o más bien, podía ver a una niña y un niño. La niña se veía como apartada, llorando sola, y que el espíritu más grande andaba con el niño. Que los espíritus que ahí habitaban eran por haber fallecido ahí o murieron en otro lado y se instalaron en la casa y la tomaron como suya. Por cualquier motivo, los seres podrían llegar a ser agresivos. Que lo más viable sea que les pongamos velas, hagamos misas, pero seguramente todo esto que le estoy platicando, me dijo la medium, ya lo habrán hecho y me imagino que no dio resultado. Ay, señor Oscar, con todo lo que me decía esta señorita, yo moría de miedo. Sudaba frío, me daban ganas de salir corriendo. No sé qué tan mal me veía que la medium se me acercó, me abrazó y me dijo, lo peor que puedes hacer es demostrar miedo. No te digo que no lo tengas, pero debes ser muy fuerte por ti y por tu familia. No le demuestres miedo. Estos seres no solo se alimentan de ello, sino que también los incitan a hacer cosas malas. Le dije que sería fuerte. Me fui de regreso a la iglesia y pedí perdón por todo lo que haría. Yo siempre, señor Oscar, he sido muy ratoncilla, como que he tenido miedo de todo, pero decidí que esta vez no. Me fui para la casa. Al llegar me sentía más bien mucho frío ahí en la casa y el olor a humedad había regresado, pero sí, se percibía muy fuerte ese olor. Abrí las ventanas, puse unas flores, veladoras y prendí incienso junto con unos chiles guajillos y anchos que puse a quemar. Según esto me dijeron que no los correría, pero los haría sentir incómodos. Llegaron mis hijos, me dijeron que olía raro, pero pues casi en cuenta de todo lo que hice. Como a las 8 de la noche llegó mi esposo, le dije todo lo que la medium me había platicado y también él me dijo que había encontrado un departamento algo grande, pero que tardarían en entregarlo unos 5 días. Así que me dio la opción de irnos a un hotel y esperar por el departamento,
o nos quedáramos en la casa con el riesgo que implicaba tener a este ser que estaba ahí, este ser que habitaba la casa. Le dije que nos quedaríamos y que le haríamos frente. Si las cosas se ponían feas, nos iríamos antes, pero no quería irme sin dar batalla. Cuando nos fuimos a dormir, regué agua bendita en el cuarto de mis hijos y en el nuestro, así como también coloqué sal en las entradas. Esa noche dormimos tranquilos, pero al día siguiente, como a la 1 de la tarde, se escuchaba cómo la casa crujía. Prendí una veladora, me puse a rezar, puse a quemar incienso, y las puertas de los cuartos de mis hijos y el nuestro se empezaron a azotar. Y se escuchaba la voz de un niño que decía: «Mami, mami». Me dio mucho miedo. Yo sola ahí, pero no me iba a dejar. Así que empecé a gritarle, a decirle que nos dejara en paz, que nosotros ya no queríamos nada de la casa, que ya nos íbamos, pero que también mientras nos dejara en paz. Todo se quedó en silencio y se empezó de pronto a escuchar un lamento. Era como si alguien llorara. Me fui acercando poco a poco a donde se escuchaba ese lamento. Identifiqué que venía de un cuarto donde guardábamos cosas que no usábamos. Me acerqué poco a poco. Alguien sollozaba. Me quedé paralizada, pero de pronto el miedo se transformó en empatía. No sé, algo cambió. Me senté fuera del cuarto, junto a la puerta, y le empecé a hablar. Le dije que lo sentía mucho, que si pudiera, la abrazaría con todas mis fuerzas, que ya no tiene por qué sentir miedo, ni por qué enojarse, que debe ir ya a descansar y cuidar a sus pequeños. Y en ese instante me quebré. Por un momento sentí su dolor, un tremendo dolor y angustia, y comencé a llorar. Lloré con mucho sentimiento. Lloré como creo que nunca había llorado. Era un sentimiento con mucho dolor. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada llorando y hablando, tratando de reconfortar a aquel ser. Mis hijos llegaron, subieron conmigo, les platiqué, nos sentamos, lloramos también. De pronto vi que ellos se espantaron, estaban ya asustados. Les dije que no se espantaran. Ellos también comenzaron a llorar. No sé por qué o cómo, pero mis hijos le empezaron a hablar a aquel ser de una forma muy tierna. Le decían que ellos no eran malos, que no eran gente mala, que la querían mucho, que eran buenos y que sabían que también ella era buena. Le dije que nos íbamos a ir y que nos perdonara por entrar a la casa, pero que nos iríamos en poco tiempo, solo que nos diera permiso de estar unos días más. Nos quedamos llorando y sentados ahí en el pasillo, mis hijos y yo, hasta que llegó mi esposo. No sé, pero algo dentro de mí sabía que aquel ser ya no nos haría nada. Le platiqué a mi esposo todo lo que había pasado. Me abrazó y me dijo que ya solo unos días más y nos iríamos de esa casa. Cenamos y en donde estaba la cocina, que se aparece lo que creo era este ser. Era una mujer alta, delgada, cabello como canoso porque se le veía blanco, y llevaba puesto una túnica de color negro. Tenía la mirada hacia el piso, y en un momento levantó la mirada, la volvió a bajar y traspasó la pared como si nada. Solo yo la vi. No dije nada a nadie para que no se espantaran. Creo que esa fue su manera de presentarse conmigo. Al siguiente día, por la tarde, mis hijos llegaron de la escuela. Comimos, hicieron la tarea y se pusieron a jugar. Me llamó la atención que el más pequeño llevaba una cajita de cartón con juguetes. Le dije que para qué era eso. Me dijo en su poco entender
que eran juguetes para que los jugaran los hijos de la señora y para que no se pusieran tristes. Se me ocurrió entonces ir a la tienda por dulces para ponerlos a los niños como si fuese una ofrenda. Mis hijos, muy participativos, se los pusieron y les dejaron juguetes. Al poco rato, por la cocina, nuevamente se me apareció este ser, esta señora. Yo estaba poniendo la mesa para la cena y la vi. Ella levantó entonces la mirada, se me quedó viendo. Yo me quedé quieta. También la miré fijamente. Ella solo movió la cabeza de arriba abajo y se fue. También creo que esta era su manera de decir gracias por los juguetes y los dulces. Al siguiente día fui por flores, una veladora y puse incienso de rosas, de esos de varitas. Le empecé a hablar y le decía que ya nos íbamos, que esta noche sería la última y que le daba gracias por todo, que le dejaba una veladora prendida para que tuviese luz y calor y que la quería mucho. Ya no pasó nada ese día, o más bien esa noche. A la mañana siguiente nos paramos temprano. Mi esposo llegó con el camión de mudanza. Sacamos todo. Y ya con la casa vacía, me despedí de ella. Nuevamente le di las gracias por todo. Me fui al coche. Al voltear, vi a esta señora en la puerta con dos pequeños. Me vio y se dio la vuelta con sus hijos para la casa. Ya no supe más de todo esto. Después de algún tiempo, pasaba por la casa por pura curiosidad y vi que la rentaban. Imagino que quienes llegan también son acosados por este ser y prefieren irse. Pues esta es mi historia, señor Guarneros. Le agradezco toda su amable atención. Que pase una maravillosa noche. Híjole, muchísimas gracias por la crónica. Y yo te pregunto a ti que estás escuchando en este momento, ¿te parece conocida esta crónica? Y es que es muy parecida o es muy común saber de algo similar a esto. Decíamos al inicio de este episodio que en muchas ocasiones nosotros somos los que llegamos y nos convertimos en invasores de un territorio que ya estaba habitado por seres de otra dimensión, por seres del más allá. Y las cosas se complican cuando quienes estaban ya ahí se portan agresivos. ¿Sabes de alguna historia similar a esta? Me gustaría que me la contaras. Mientras tanto, ¿te parece si vamos a escuchar nuestra siguiente crónica? Ok, vamos a ello. En México hay una gran cantidad de relatos que se cuentan de generación en generación hasta ser parte de las crónicas que llegamos a presentar aquí, ¿no? Digamos que se convierten en leyendas. Está La Llorona, La Planchada, los nahuales, los chaneques, las brujas, que son protagonistas de estas leyendas, ¿no? Pero hay uno en especial que figura en algunas regiones de México. Es, lo que dicen, una figura imponente. Esto dicho por aquellas personas que lo han visto. Y en este caso, hablamos del tesorero del diablo, mejor conocido como el Charro Negro. Este macabro personaje viaja en su caballo negro, igual de imponente que él, y en este caso el Charro Negro es quien se encarga de cobrar los favores que su patrón, el diablo, le hizo a personas ávidas de algún deseo. Él hace todo esto para purgar una condena, al hacer, en este caso, o al haber hecho un pacto por su avaricia. Vayamos entonces a escuchar nuestra siguiente crónica que tiene como protagonista al tesorero del diablo, el Charro Negro. Crónicas con Oscar Guarneros. Hola Peri, buenas madrugadas. Te voy a contar una historia que me sucedió cuando era niño. Yo soy del municipio de Chicmecatitlán. Es un pueblito muy bonito. La gente de allá es muy amable, muy linda. ¿Qué te puedo decir yo de mi tierra? Bueno, pues te cuento. Cuando era niño, de entre todas las leyendas que por allá se escuchan, hay una que me parecía muy peculiar, y era la del Charro Negro. Siempre me imaginaba
a un tipo todo vestido de charro, muy fuerte, y se me hacía que era bueno. No sé por qué, pero siempre tuve la creencia de que el charro negro era de los buenos. Una vez jugando, ya era de noche y jugábamos por las afueras del pueblo, de repente comenzó a llover. Corrimos todos a escondernos de la lluvia y yo de chamaco travieso pues me adentré un poco más, escondiéndome, ¿no? Pensando que me buscarían, pero pues llovía y llovía más recio. Después de un rato dejó de ser divertido cuando ya no escuchaba a nadie. Entonces empecé a caminar para irme ya de ahí y me doy cuenta que no conocía nada. O sea, te repito, era de noche, serían como las 8, pero estaba muy oscuro. Caminé y solo me perdía más y más. Pasaron como 2 horas, iba y venía y nomás no veía por dónde andaba. Yo estaba ya desesperado. Imagínate un chamaco de 10 años en el bosque perdido, sin saber cómo salir de ahí. Pues me puse a llorar y gritaba que alguien me ayudara, que por favor fueran por mí, pero nadie me escuchaba, Peri. En eso, que oigo un lamento. Los pelos se me pusieron de punta, así que caminé en sentido contrario de donde se escuchaba el lamento. Luego pensé que era la Llorona, pero la verdad nunca la vi. Lo que sí vi, o más bien escuché, un resoplido. Me quedé quieto. Sí, era el resoplido de un caballo. Pensé que ya habían venido por mí, pero no veía nada. Volví a escuchar al caballo cómo volvió a resoplar. Caminé hacia él. No veía nada. Les grité que aquí estaba, que me esperaran. Y entre la corrida y la gritada, pues me cansé. Me detuve por un instante. Escuché en eso un relinchido. Sabía entonces que me estaban buscando. Corrí, y en eso que vi a lo lejos a mis papás y a mis amigos buscándome. Les grité, me abrazaron, me regañaron, hasta me echaron porras. Les dije que me había perdido, pero que escuché su caballo. Ahí me dijeron, ¿cuál caballo? Sí, llegaron a buscarme, pero en ningún caballo. Llegaron en la camioneta de un vecino a buscarme, que nadie llevó al caballo. Les dije que no era posible, que yo escuché clarito un caballo. Primero un lamento y luego el caballo. Y ya dándome cuenta, efectivamente, Peri, no había ningún caballo. O sea, nadie llevaba un caballo. Solo estaba la camioneta de don Rafa, el vecino. No había nadie. Nos subimos a la camioneta rumbo al pueblo. Me fui en la batea con los demás. Y de pronto, todos, escuchamos un relinchido. Volteamos y Peri, ahí estaba el caballo más grande y negro que en mi vida había visto. Pero encima de él estaba un hombre, todo vestido de charro. Su traje era negro, al igual que el caballo. Llevaba también un sombrero. Bueno, todo era de vestimenta de charro, pero él era muy grande, muy fornido. En la camioneta se quedaron mudos. Solo decían, no manches, es el charro negro. En serio, que aquel ser era impresionante. No sé cómo describirlo bien, mi Peri, pero yo sí te digo, es la palabra que más adecua a él. Era impresionante. Ahí me di cuenta que fue él y su caballo los que me guiaron hacia la salida. Yo solo le grité con todas mis fuerzas, gracias por haberme salvado, muchas gracias. Entonces el charro y su caballo se dieron la vuelta y se perdieron en lo oscuro de la noche. Fue entonces, Peri, que todos me creyeron y me decía, no manches, ¿viste al charro negro? En realidad, nunca lo vi. Solo en esos segundos que se despidió y que le di las gracias por haberme salvado. No sé qué hubiese pasado si no escuchara a su caballo. No sé. ¿Tú qué piensas, Peri? ¿Crees que fue casualidad o realmente me guió para que saliera de ahí? Porque, de verdad, estaba bien perdido. Y pues en la noche sí estaba complicado para mí. Esa es mi historia y mi encuentro con el charro negro. Que, por cierto, del lamento que escuché primero,
Ya no supe qué o quién haya sido. Bueno, me despido. Espero que pases mi historia y saludos a todos. Muchísimas gracias por la historia, gracias por la crónica. Caray, el charro negro tiene tantas historias, leyendas. Híjole, como tal es increíble. Yo creo que lo que te pasó, y no solamente tú, sino lo que vieron los demás. De estas historias del charro negro, recuerdo que es la segunda que tengo conocimiento que ayuda a alguien. Siempre la fama de este fantasmal tesorero habla de cobro, ¿no? De algún favor. Y el desenlace como tal, cuando viene por ti, no es la mejor. En este caso, no termina de la mejor manera. Pero, no sé, si el charro negro toma conciencia y puede ayudar a alguien, por lo que sabemos es un alma humana que está cumpliendo una condena. Así que parte de que él pueda llegar a diferenciar lo bueno, lo malo, lo que es justo, es muy posible, ¿no? No sé, ¿qué piensas? Me gustaría conocer tu opinión sobre todo esto. No olvides suscribirte al canal, ¿vale? Va que va, activa la campanita y por supuesto, estar pendientes de las próximas crónicas que tenemos para ti. Agradezco enormemente tu apoyo, de verdad, te lo agradezco como no tienes idea y espero que nos acompañes en el siguiente episodio de Crónicas. Hasta la próxima.